Seguimos hablando sobre los virus. Nos quedamos comentando el bloque anterior sobre la importancia de comunicar bien y de entender bien qué son estos virus y cuando suceden estas epidemias, digamos, para no entrar en pánico. ¿Nos puede contar un poquito este nuevo virus, digamos, que está ahora, es ese H7N9, por favor? El H7N9, ese es el gran problema que está asumiendo en estos momentos China, ¿no? Se han reportado alrededor de 128 casos de esta fiebre, que es el H7, es el tipo de hemaglutinina, que es una proteína que le sirve al virus de la influenza para entrar dentro de los tejidos, ¿ya? Y es propia de, o antes se había descrito en las influencias aviares, y por eso se dice que es una influenza aviar, ¿no? No hay ninguna evidencia de transmisión entre humanos. ¿Cómo surgió y cómo llegó a los humanos? Todavía hay algunos datos que dicen que está más asociado a gente que tiene contacto con aves, pero no hay nada definitivo porque han habido casos de personas que no han estado en contacto muy cercano con aves. Entonces, no hay nada dicho, todo todavía está en estudios, ¿no? Y básicamente es eso, no ha habido contacto de persona a persona y por eso no se considera una amenaza para una pandemia, ¿no? Y además es un virus de muy baja patogenicidad. Hay algunos estudios que están recién publicándose, o sea, entenderás que esto ha comenzado en enero de este año, ¿no? El primer reporte se dio por la Organización Mundial de la Salud, fue dado a fines de marzo, el 30 de marzo, 29 de marzo de este año, y los casos empezaron en febrero, sí, me parece. Estamos recién leyendo las publicaciones, entonces casualmente ahora que nos estábamos preparando para esta conversación, tuve la oportunidad de leer un reporte que salió la semana pasada en el Lancet, entonces estamos recién describiendo cuáles son las características clínicas del virus, viendo si efectivamente tiene respuesta, aparentemente tendrían respuesta a los antivirales que usualmente se utilizan, entonces evidentemente todavía nos falta conocer un poco, pero lo que habíamos estado conversando hace un rato, tenemos la tecnología ahora como para poder hacer el secuenciamiento del virus, identificarlo, entonces saber qué tipo de hemaglutinina, neuraminidasa es la que lo caracteriza. Inclusive en el artículo que se publica en el Lancet se consigue hasta identificar cuál es la variación en el aminoácido que ocasionó esta probable ruptura de la barrera entre los animales y los seres humanos, pero todavía nos falta conocer un poco más al respecto. ¿Pero ya hay vacuna para eso o no? No hay vacuna. No hay vacuna, hay tratamiento que es el tratamiento habitual que se utiliza en cualquier caso de influenza, ¿no? Entonces, los medicamentos habitualmente utilizados están funcionando. Hay algunas características en cuanto a la sintomatología, aparentemente no produciría tanto compromiso del sistema digestivo, entonces no viene acompañado con diarrea, con náuseas, pero sí han habido casos de asociación con elevación de las enzimas hepáticas, o sea, hay algunos órganos y sistemas que se comprometen al igual que con el H1N1, pero tiene algunas características clínicas específicas que todavía estamos empezando a conocer. ¿Y son solo esos 128 casos? En China, sí, y solamente en China. Y solamente en China. En la región del este de China. Y mira, eso me hace acordar que, por ejemplo, en el siglo XIX, si estallaba una epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil, la única forma de saberla era a través de un telégrafo, ¿no? Entonces, para alertar que se venía un barco de Guayaquil, lo tenían en cuarentena en el Callao o en Paita, ¿no? Claro. Pero ahora parece que con toda la globalización y la modernidad, las alertas pueden saltar inmediatamente en todo el planeta, ¿no? Esto es parte del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Cómo funciona eso? La vigilancia epidemiológica es un sistema en el cual los médicos en campo alertan a sus unidades centrales de la presencia de enfermedades poco comunes o que no se han estado presentando con frecuencia. Y en base a esto, los ministerios de salud toman acción.
¿no? Es lo que pasó en China. En China se ha logrado identificar gracias al aviso que dio el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, y a que estas cepas fueron enviadas al Centro para el Control de Enfermedades, que ha sido capaz de secuenciar todo el genoma del virus. Y eso es de dominio público. Si nosotros entramos a las páginas, podemos encontrar exactamente dónde ha sido la mutación. Está el genoma de todas las cepas que han podido hasta el momento secuenciarse. Me parece que han sido 8 de las cepas que se han aislado. Y es de dominio público, cualquiera puede acceder a ello. En verdad, si nosotros tenemos la intención de informarnos sobre cualquier enfermedad de tipo bacteriano, viral, parasitario, etcétera, tenemos diferentes páginas a través de las cuales podemos, por ejemplo, en el caso de nosotros que necesitamos viajar hacia otras regiones, movilizarnos hacia otros continentes, es muy importante que accedamos a esas páginas para conocer la epidemiología del lugar donde nos estamos yendo. Sobre todo para ver si existe algún mecanismo de profilaxis, ¿no? Si vamos a un sitio donde hay malaria, por ejemplo, saber el tipo de quimioprofilaxis que se puede utilizar, o si es que es una zona endémica de fiebre amarilla, saber si tenemos que tomar la vacuna, o si vamos hacia una zona donde hay una epidemia de gripe, probablemente necesitaríamos vacunarnos antes de ir. ¿Puedo hacer una pregunta específica sobre en qué momento se llama epidemia? Por ejemplo, el VIH en su momento, cuando recién empezó, ¿fue una epidemia o no? ¿En qué momento ya se caracteriza como, ya se puede nombrar como una epidemia? En el momento en el que salta rápidamente las cantidades de contagios de personas. Pero no hay un número, o sea, no hay un número, una estadística, algo que indique. En verdad no. Epidemia nosotros podemos tener en grupos muy cerrados. Es muy común, por ejemplo, en sitios donde hay personas recluidas, en cuarteles, en cárceles, claro, ¿no? En esos lugares, con que tengas 10 personas con los mismos síntomas, ya lo podrías considerar como una epidemia. Depende mucho de lo que se conoce con el nombre de tasa de contagio, la rapidez de contagio. Puede haber una microepidemia, por ejemplo, en una ciudad de 1000 habitantes y murieron 300. O sea, en ese lugar fue una epidemia. Exactamente. No todas las pandemias son epidemias. Porque, por ejemplo, que aparezca el virus en varios países, pero con pocos infectados, podría ser una pandemia, pero no necesariamente es una epidemia por el número de víctimas. En verdad, etimológicamente, pandemia es un término que se aplica más a cuando un número mayor de la población ha sido atacado o ha sido infectado. Pero epidemiológicamente se utiliza más cuando, pasado el momento inicial, que es conocido como epidemia, queda una tasa residual permanente dentro de la población. Y eso es lo que nosotros podemos llamar como tal, ¿no? Como ¿Y pandemia. cuál ha sido la última pandemia? O sea, técnicamente como tal. Yo creo que dependería mucho de qué región del mundo estamos hablando. Probablemente la más conocida es la del 2009, la del H1N1, que estuvimos involucrados. Que estuvimos involucrados, ¿no? Eso es la última pandemia, la más conocida de todas. ¿Cómo se logra controlar, por ejemplo, una pandemia como esa? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, en ese caso hay, lo que decía la doctora, tenemos mecanismos integrados que es tanto de los gobiernos, hay decisiones que se tienen que tomar políticamente, como de las personas que estamos en el campo, las que atendemos, que tenemos que ir reportando, que tenemos que ir identificando cuáles son efectivamente los pacientes que tienen las características de la epidemia, ir interviniendo tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, si es una pandemia o estamos en medio de una epidemia como la del cólera, por ejemplo, en la que teníamos que intervenir utilizando medidas generales y medidas específicas para el paciente, entonces orientar a la población para tomar las medidas generales de los cuidados en relación a la transmisión fecal-oral en el caso del cólera y el tratamiento específico de los casos que se iban presentando. Ahora, pero a veces es muy complicado el caso de las pandemias en el momento de atacarlas con medidas, porque, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente aparece el caso en México. Entonces se bloquean o se anulan los vuelos a México. Pero el primer caso que vino al Perú vino de Estados Unidos, porque ahora la movilidad de la población es demasiado alta. Rápido, porque para cuando se hizo la identificación del brote en México, ya mucha gente había entrado y salido de México para ese momento.
Entonces, sí, pasa demasiado rápido, ¿no? Sí, tendrías que suprimir todos los vuelos, lo cual es imposible. Sí, no, son consecuencias de la globalización. Sí, claro. ¿no? Se toman algunas medidas de hacer barreras, tipos de barreras, para evitar que sea más rápida la diseminación del virus, ¿no? Pero la mayoría cuando existe una pandemia, la mayoría de acciones que se toman son acciones globales, ¿no? Y sugeridas por entidades de tipo Organización Mundial de la Salud. Ya, bueno, y con eso regresamos al siguiente segmento. Muchas gracias.